Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración, intentando hacer algo de divulgación de filosofía y la ciencia en el camino, en medida de lo posible. Y pues bienvenidos nuevamente a este podcast sobre cosas extrañas. Y pues nada, muchas gracias por estar de nuevo un día con nosotros, una semana después del último capítulo, y como notan, como últimamente el mismo chiste rancio de siempre, traemos la misma ropa, pero es porque de nuevo No nos grabamos. ¿Mande? No nos bañamos. Sí, no nos bañamos. Yo no me baño, Lalo sí, pero le gusta usar la misma ropa, y yo no me baño y me gusta usar la misma. No, bueno, grabamos todo el mismo día, ¿no? De corrido, y pues también quizá lo notan en nuestro cansancio, que espero que no se note. En fin, entonces, como de costumbre, pues vamos a un rápido preview de lo que va a tratar el tema el día de hoy, para que pues vean de qué vamos a estar hablando. Entonces, la semana pasada hablamos sobre el metro de la Ciudad de México, hablamos un poquito acerca de su historia, acerca de cómo se fue expandiendo, y sobre todo hablamos sobre fenómenos paranormales que suceden dentro del mismo, dentro de sus instalaciones. Y de entre ellos resaltamos uno que es conocido como pues la mujer sonriente de la línea 1 del metro. Contamos 12 relatos de personas que dicen que la han visto, y mencionamos un poquito acerca de pues, instrumentos que se usan, ¿no? Para la detección de entidades espectrales, paranormales, específicamente fantasmas. Y pues nada, o sea, estuvimos hablando de eso. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de qué es lo que algunas ciencias duras y la filosofía tienen que decirnos acerca del estudio de lo paranormal, específicamente de nuevo de estos espectros, que al parecer eso es lo que al menos las personas en general, las interesadas en lo paranormal, asumen que es la mujer sonriente del metro, que de lo contrario tendremos que hablar de cosas muy tristes y que a la vez nos harían o me harían enojar mucho, como la distribución inequitativa de la riqueza, el poco acceso a la salud mental y la poca empatía, ¿no? De la gente hacia las personas sin hogar, que pues puede ser, ¿no? Que también la mujer del metro, la mujer sonriente del metro sea una persona en situación de calle. Pero pues bueno, suena más divertido hablar acerca de fantasmas. Así es, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. ¿Cómo ves, Lalo? Creo que preferimos esa versión. Y definitivamente la versión más apegada a la realidad sería algo demasiado triste y que haría enojar a más de uno de nosotros. Así es. Y pues bueno, como siempre, quiero agradecerles a ustedes, público, por escucharnos. Gracias por estar aquí con nosotros cada semana, si es que lo hacen. Si no es así, esta es la primera vez o de vez en cuando nos escuchan, pues igualmente muchas gracias por hacerlo. Espero que sea de su agrado. Esperamos que sea de su agrado lo que hacemos aquí. Y si no, pues háganoslo saber en un comentario ahí de forma amable, que luego me agüito. Pero no, bueno, nada, sí, pónganlo como quieran. Ya sabré yo si les hago caso. O bueno, sabremos nosotros si les hacemos caso o no. Pero sí, cualquier comentario, sugerencia, háganosla saber, por favor. Gracias por estar aquí. También gracias a Glitchbay por dejarnos usar su música. Nuevamente, pues, felicidades por los proyectos que tienen en camino y todo lo que están haciendo. Y también, como siempre, muchas gracias, Lalo, por todo el trabajo que haces para el podcast. Un gusto, Gracias. un gusto. Sí, un gusto. Sí, muchas gracias. Y pues como siempre les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24. Nos encuentran de esa manera en Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Amazon Music. Denle una checada a nuestras redes sociales. Lalo sube cosas muy, muy padres a todas ellas. Muchas de ellas, bueno, cada semana, ¿no? Relativa al tema que se esté tratando esta semana. Y pues nada, o sea, ahí pueden comentarlo, pueden compartirlo, pueden darle like, lo que sea. Todas esas cosas ayudan al crecimiento de este programa y pues formar paulatinamente una comunidad, ¿no? Con la cual
discutir, hablar sobre este tipo de cosas tan interesantes que me imagino que nos gustan al menos a todos los que estamos escuchando o todos los que están escuchando esto en este momento. Y si no les gusta, pues no importa, escúchenlo de todas formas y compártanlo. Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes. ¿Quieres agregar algo, Lalo? Me entró la duda de cómo le llamarías a la comunidad. Ya ves que todos estos canales tienen eh, su nombre de público, Ajá. de seguidores y así. Parálogos. Suena Para raro, los ¿no? gogos, para Parálogos. los gogos o para lo... Ay, no sé, fíjate. Para Para lo believers. lolitos. Para lolitos. Ah, eso suena curioso. No, no, ese no me gustó, oye. No lo sé. Habría que pensarlo. Estaría chido hacerlo, ¿no? Creo que son de esas cosas que la propia comunidad hace cuando hay comunidad suficiente. Pero, Sí, ¿verdad? pues ahorita no hay motivos para preocuparnos todavía. Exacto. Si paulatinamente se hace una comunidad, hace un nombre chido, ¿no? Para Algo lolitos. como... No, algo chido, algo como... eh, Void Hunters, algo así como Cazadores del Vacío o algo así, ¿no? Que suene acá amenazador, chido. No, no se crean, pónganle el nombre que quieran. Logramos. Paralelogramos, oye, eso está bueno. Paralelos, en fin. Entonces, pues nada, eh, consideremos lo siguiente. Consideremos lo Bien, siguiente. pues bueno, consideremos lo siguiente. Imagina que te encuentras haciendo tus actividades como cualquier otro día ordinario. Estás, no sé, en tu casa, en el trabajo, donde quieras. Imagínate en el lugar en el que más cómodo o cómoda te sientas. Y de repente comienzas a notar que hay ruidos extraños en algún lugar de esta zona en la que te encuentras. Si estás en tu casa, imagina que esos ruidos extraños vienen de la cocina. Parece ser que hay cosas que se están moviendo, sartenes que están siendo desplazados de un lugar a otro de forma descuidada, chocan unos con los otros, cubiertos que parecen estar cayendo al suelo, platos que parecen estar siendo rotos, gavetas que parecen estar siendo abiertas y cajones que parecen estar siendo movidos bruscamente. Comienzas a escuchar todo eso, ¿no? Rápidamente corres a ver qué diablo sucede, ¿no? Parece ser que alguien entró a tu casa y se está llevando la valiosa vajilla que te heredaron tus padres o tu abuela, qué sé yo. Y una vez que llegas, todo está en orden, todo está como se supone que debía estar y es extraño. Piensas que quizá lo imaginaste y que quizá ese ruido puede ser obra de algo que estaba sucediendo afuera, en la calle, no en tu casa. Y pues regresas a tus actividades. El asunto es que esta no es la primera vez, no se queda como un evento aislado, sino que lo vuelves a escuchar en repetidas ocasiones, en circunstancias diferentes, en diferentes partes de tu casa. Siempre en cada una de ellas parece ser que está habiendo un desorden y cuando llegas todo está como se supone que debe estar. De repente, alguien te sugiere que pues lleves a una persona para que investigue lo que está sucediendo en tu casa, ¿no? Confías en la recomendación de esta persona y llega a tu casa un grupo de individuos con un montón de sensores extraños que son instalados en diferentes lugares del lugar, bueno, diferentes lugares del lugar, que son instalados en diferentes lugares de tu casa y con computadoras, con softwares extraños, con ouijas, con visores térmicos y demás cosas, ¿no? Y al final del día te está registrando toda la información que llega a, a sus dispositivos, te dicen que estás siendo víctima de fenómenos paranormales que comúnmente denominamos fantasmas. Pero no te ofrecen una explicación concreta de dónde salieron, cómo llegaron, cómo deshacerte de ellos.
Y al final de cuentas, todo lo que te dicen parece pura palabrería. Parece que simple y llanamente están intentando justificar un fenómeno que no entienden con más cosas que no entienden, ¿no? Hablando sobre perturbaciones cuánticas, traslapes interdimensionales y un montón de cosas, almas y penas descarriadas y espíritus desencarnados. Entonces te pones a investigar un poquito y resulta que pues parece ser que esas cosas podrían estudiarse desde una perspectiva distinta. Entonces justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de esas cosas y sobre cómo algunas ciencias duras, algunas ciencias pues, formales y bueno, con formales me refiero a que son ciencias serias que son motivo de estudio por la comunidad académica pues han abordado de una u otra forma cosas que se relacionan directamente con este tipo de fenómenos. Muy bien, entonces vamos a estar hablando acerca un poco de cómo la física, por ejemplo, puede darnos una explicación acerca de los fantasmas. ¿O ves, Dal? Interesado completamente. Creo que si fuera algo tan sencillo, pues ya tendríamos la técnica, la tecnología para realizarlo. Pero Claro. como aficionado tecnológico, creo que a veces pecamos de ignorantes con palabrería muy rebuscada para caer en las redes de estos vendehumos generalmente, Claro, que sí. se me hizo muy buena la analogía. A veces ni ellos mismos saben qué rayos están utilizando y como por qué funcionaría. Ujú. Así es, totalmente, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, o sea lo que sea, si es que realmente sucede algo, pues es muy complejo, es muy difícil y pues no sabemos exactamente qué está sucediendo, ¿no? Y a su vez, pues también aquí la aproximación que vamos a tener, pues también se trata de áreas de estudio muy complejas, ¿no? Y de las cuales no se tiene nada de certeza. Y también que pues por diversos prejuicios y sesgos, ¿no? También a veces no se estudian con la profundidad que a veces debería hacerse, pero pues bueno, vamos a intentar abordarlo, ¿no? Intentando hacer justicia a estas cosas. Ok. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar acerca de cómo los campos electromagnéticos interfieren, ¿no? Con ciertos mecanismos fisiológicos. Resulta que las corrientes eléctricas inducidas por los campos electromagnéticos de baja frecuencia, que pues estas frecuencias van de los 1 a los 50 Hz, pues terminan interactuando, ¿no? Con los sistemas neurológicos de dos maneras distintas al menos, hasta donde sabemos. Primero es con la despolarización neuronal en el lóbulo temporal y esto termina ocasionando la alteración de la función normal de las neuronas piramidales en la corteza entorrinal y la amígdala. Por otro lado, otra forma en la que interactúan es en la modulación de los neurotransmisores. Esto ocasiona la interferencia de la liberación de la serotonina y la dopamina, afectando pues nuestros estados emocionales. Ahora, resulta que ambas cosas terminan propiciando que sintamos pues alteraciones tanto en el estado anímico como también alteraciones en cómo percibimos el ambiente inmediato que nos rodea. Todos hemos escuchado afirmaciones como de, ay, sí, de repente sentí frío, ¿no? Es porque hay fantasmas o tuve un escalofrío y cosas por el estilo. Ok, puede ser que haya algo extraño allí que no sabemos qué es, pero pues también puede ser resultado, ¿no? De que tu amígdala fue pues básicamente estimulada de una manera que pues salió, ¿no? Como de funcionamiento normal y eso termina propiciando que tengas un, ¿cómo se dice? Un desfase, ¿no? Con los estímulos que estás recibiendo del entorno y que por ende sientas frío de manera súbita, tengas escalofríos o sientas como una sensación de que, pues no lo sé, hay una corriente helada que llega de alguna zona. ¿Sí? Por otro lado, en experimentos controlados, por ejemplo, en ciertos laboratorios, se ha utilizado algo que se ha denominado casco de Dios. ¿Qué es esto? Es básicamente un dispositivo en donde campos magnéticos pulsátiles específicamente, perdón, son enviados a través de pulsos a los cambios, a los lóbulos temporales derechos de personas, ¿no? Resulta que las personas que son estimuladas con estos cascos que envían estos pulsos magnéticos
terminan el 80% de ellos reportando la sensación de una presencia no humana, justamente también por lo mismo que lo anterior, que la amígdala es estimulada, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentido observado quizá desde la esquina de una habitación? Porque sientes que hay algo allí. Entonces puede ser que sea algo similar. El 40% de las personas termina describiendo experiencias extracorporales, es decir, termina teniendo sensaciones, por ejemplo, de que salen de su propio cuerpo, como si perdieran agencia del cuerpo, como si pudiesen incluso sentir su cuerpo a la lejanía. Es también algo a lo que se le ha denominado la desrealización corporal. ¿Sí? Y también pues muy recientemente que se popularizó el concepto, ¿no? La disociación. Entonces también esto propicia la disociación. Ahora, por otro lado, también resulta que las neuroimágenes que se les toman a estas personas terminan mostrando una activación atípica en el giro parahipocampal, ¿no? Que justamente esto termina propiciando en buena medida la sensación de, uno, lo que ya mencionamos, de que hay una presencia en X o Y lugar, y por otro lado también propicia que se sienta que no se tiene agencia sobre el propio cuerpo. Y por otro lado, resulta que las mediciones o la recopilación de datos en lugares que son denominados como puntos de actividad paranormal, como por ejemplo pueden ser ciertos castillos, ¿no? Ahí está el castillo de Edimburgo, en Edimburgo obviamente, que ha sido un lugar que se ha estudiado porque supuestamente hay un montón de fenómenos paranormales, específicamente de cosas que dicen que son fantasmas, pues ha revelado que hay campos magnéticos naturales hasta 100 veces superiores al promedio debido a tres razones en general, ¿no? La primera es que hay minerales ferromagnéticos en la roca basal donde está construido el castillo, propiciando que de nuevo haya ciertos fenómenos, les digo, magnéticos, campos magnéticos debido a estos minerales. Por otro lado, también se ha corrientes telúricas concentradas por estructuras de piedra, de nuevo por el movimiento y la actividad de las placas tectónicas. Y finalmente también se ha visto que hay cables eléctricos con aislamiento deteriorado, diciendo que justamente la corriente eléctrica que pasa por allí, en estos cables en mal estado, pues termine propiciando que se generen campos electromagnéticos que interfieren con la neurofisiología de las personas que están en el lugar, ocasionando pues estas experiencias extrañas. ¿Cómo ves, Lalo? Interesante. De mis temas favoritos, lo del casco de Dios. Que una cosa curiosa sobre ese experimento fue que hicieron el experimento no me acuerdo si en punto ciego o algo por el estilo, No. pero curiosamente las personas que eran religiosas, o sea, fue prácticamente una comparación entre ateos y personas religiosas. La mayor parte de las personas religiosas son las que afirmaban sentir esta otra presencia, y es por lo cual se le denominó casco de Dios. Exacto. Entonces, parece ser, o bueno, lo que se trata de explicar, o algo de lo que se trata de explicar en ese estudio, fue que pues justamente las preconcepciones o el tren de pensamiento que ya traemos cargado influye muchísimo en la experiencia de lo que podríamos considerar, siendo muy simplistas, como un fenómeno paranormal. Exacto, sí, sí, Y es sí. un gran equipaje que considerar. Sí, totalmente, ¿no? Y también algo importante, ¿no? Con lo que se mencionó al principio, con las frecuencias bajas, ¿no? Resulta que luego en ciertos contextos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las casas del terror, ¿no? Las casas embrujadas luego de atracciones de feria, en las películas de terror. Luego se ponen bocinas que emiten ruido a una frecuencia muy baja que termina ocasionando pues esta sensación de incomodidad Ujú. también, ¿no? Para ocasionar pues una reacción fisiológica a nivel subpersonal, donde no necesariamente te das cuenta de qué está pasando, no lo notas, pero de todas formas genera intranquilidad y la sensación de que pues, probablemente estás en peligro, que hay algo ahí extraño, y así sucesivamente, ¿no? Diversas sensaciones
que asociamos comúnmente con lo que, pues, sí, en lo que, pues, popularmente denominamos, pues, paranormal. Sí, Exacto. sí, sí. Esa sensación de incomodidad también nos genera muchísimos problemas, incluso también para lo que está diseñado nuestro cerebro, ¿no? Somos uno de los seres vivos más eficientes en reconocer patrones, eh, que lo podríamos ligar directamente a la inteligencia, pero esa capacidad de reconocer patrones también está ligada a lo que es la pareidolia Exacto. y ese fenómeno nos juega muchísimas jugarretas curiosas, eh, si no están familiarizados con el concepto de pareidolia, es esto que nos permite desde encontrar patrones o por ejemplo en aquellos años como homínidos primates subdesarrollados en cacería o tiempos de las cavernas, nos permitía el poder deducir que un animal fue en cierta dirección por ver simplemente sus pisadas en el terreno, pero también nos permite como seres humanos el detectar una nube con forma de lo que ustedes gusten, a pesar de que sea una simple nube, pero en muchos otros fenómenos más en los que carecemos de información, pues trata de encontrar una explicación lógica y generalmente la explicación lógica suele ser la menos lógica, que es algo paranormal, ¿no? Un fantasma, un demonio, Claro, algo sobrenatural. claro. Sí, sí, sí. También la pareidolia es lo que nos permite que cuando andamos en la calle veamos coches tristes, enojados, tuertos o que sacan la lengua. Justamente, ¿no? Porque luego el frente de los coches parecen caritas. Sí, sí, sí. A mí me sacó de onda cuando vi que la mayoría de gente, o bueno, lo que se considera como los ojos oficiales de un carro, o en la película incluso de Cars, ¿no? Que los ojos Ajá. son en el parabrisas, cuando para Ah, mí sí, no manches, lo me más disturba. normal es que sean los faros. Exactamente, sí, esos son los ojos de un coche. Sí, la neta ahí en Cars la regaron. Mm, pero bueno, no sé, me imagino que ciertas razones de diseño habrá para eso, pero quién sabe. Entonces, junto con estos fenómenos electromagnéticos, como les mencioné, también pues está el sonido, ¿no? Resulta que el sonidos que suceden a una frecuencia muy baja, menor a los 20 Hz, pues tienen también consecuencias en nuestra biología, en nuestra neurofisiología, en nuestra fisiología en general, ¿no? Resulta que cuando hay un sonido entre los 18 y los 19 Hz, ocurre algo llamado resonancia ocular. ¿Qué es esto? Resulta que el globo ocular comienza a vibrar, causando ilusiones ópticas de movimiento periférico. Hay algo que se llama movimientos sacádicos. ¿Sabes qué son los movimientos sacádicos, Lalo? No, no con certeza, pero supongo, ¿no serán estos movimientos que el ojo hace como que esto? Claro, sí, ¿Ah, justamente, sí? ¿no? O Ok. sea, sí, sí, sí. Si ven un video así, un close-up de un ojo, en cámara lenta incluso, van a poder observar cómo incluso cuando una persona se supone que está viendo un punto fijo, resulta que su ojo se está moviendo constantemente, nunca está estático, ¿no? Y pues también en buena medida resulta que nuestra visión funciona como funciona, nuestra visión es buena, entre comillas, ¿no? Entendido como pues es funcional para nuestro organismo, en tanto que pues el ojo se puede mover de esa manera, ¿no? Si se pudiese inmovilizar el nervio óptico o si inmovilizáramos más bien el músculo del nervio, del ojo, lo que ayuda a que se mueva y a su vez también inmovilizamos el nervio, pues resulta que dejaríamos de ver apropiadamente, ¿no? Porque se deja de mover, ese movimiento propicia que veamos. Em, pero, pues, si tenemos sonido a estos hertz entre 18 y 19, pues ese movimiento se altera, ¿no? Por la vibración y esto crea ilusiones ópticas, ¿no? Y eso, pues, ya de por sí nos predispone, ¿no? A ver cosas que no están allí. Por otro lado, mande. No, asombro, asombro. ¿Sí? Por otro lado, la vibración de los órganos, ¿no? Resulta que pues el diafragma y órganos abdominales, como pueden ser el esófago, la laringe y todo esto,
tienen frecuencias pues naturales de resonancia entre los 5 y los 20 Hz. Y si pues estas cosas se mueven, que están aquí en las entrañas, pues también va a terminar propiciando que nosotros sintamos cosas, ¿no? Que quizás sintamos, como no sé, malestar, incomodidad o pues en general que si los intestinos están vibrando, pues que el sistema nervioso entérico se estimule, ¿no? Se altere y por ende pues cause ciertos cambios en cómo experimentamos o sentimos las cosas. Y por otro lado también tenemos los efectos vestibulares. El sistema del oído interno pues responde a presiones de solo 0.01 ¿cómo se llama? Unidades pues de, de frecuencia, ¿no? Y pues si esto varía, entonces pues también nuestro sistema vestibular se ve afectado. ¿Por qué? Porque pues básicamente esto puede ocasionar pues que perdamos equilibrio, que nos desorientemos incluso, que pues bueno, básicamente nos dé vértigo también. Y pues si hay vibraciones que alteren el sistema vestibular, pues entonces también vamos a tener una respuesta fisiológica a ello que pueden causar que interpretemos, ¿no? Que creamos que hay algo extraño sucediendo, sobre todo si no sabemos de dónde vienen estos estímulos. Ujú. ¿Cómo ves? Se me hace curioso todo esto de las vibraciones y cómo incluso, por ejemplo, en el oído tenemos, si no mal recuerdo, un rango auditivo de lo que sí podemos escuchar que es de 20 a 20.000 Hz o kilohertz. No estoy 100% seguro, pero sí es de 20 a 20.000. Y precisamente hay aparatos de sonido que te permiten exceder esos rangos. Aunque suele ser peligroso porque se suele mencionar mucho de que pues, no lo estarás escuchando, pero tu cuerpo lo está sintiendo. Eh, Tengo también entendido que hay armas para control de masas que ya utilizan este tipo de conceptos o de tecnología, de técnica, de alterar por medio de ondas de sonido no audibles la ese líquido, ¿cómo se llama? No, no es líquido sinovial, ese es el de las rodillas. Ah, El del sistema vestibular, el que está allá sistema dentro del vestibular, oído. exacto, exacto. Ajá. El líquido, no me acuerdo cómo se llama, pero alterar Sí, ni yo. ese balance de líquido para que, por ejemplo, bueno, está pensado para usarse en manifestantes, pero que el manifestante desista de seguirse manifestando, bueno, de seguir siendo agresivo por medio de este Oh, tipo de armas. Incluso las llegan a combinar. He visto que llegan a utilizarlas mezcladas con como aromas muy fuertes que te hacen eh, repeler la zona. Y son pues mecanismos pasivos que se están tratando de implementar, pero que tienen su fundamento en lo que provocan en nuestro cuerpo a pesar de no ser audibles. Bueno, el olfativo pues sí, es lo que nos repudia, pero curioso cómo de cierta forma lo usan en estas cosas como paranormales y a la vez como un arma de contraataque a los seres humanos, ¿no? sí, está curioso, pero ellos está horrible, ¿no? O sea, porque pues estas cosas no sabes de dónde llegan. O sea, de entrada son imperceptibles al ojo humano, ¿no? Ujú. Al ojo, pues, no las vemos. Y como tú dices, o sea, puede ser que no las estés escuchando, no estés como, más bien, no las estás recibiendo, no las estás como sintiendo de forma consciente. Se están allí en el ambiente, estas vibraciones, y pues tú no eres consciente de que están allí, ¿no? No es como, por ejemplo, escuchar música, que luego la música está allí en el ambiente y tú eres consciente muchas veces de que estás escuchando música. Aquí no, o sea, incluso en pleno uso, ¿sabes? No puedes ser consciente de eso. Y una vez que eres consciente de los efectos de eso, pues probablemente no vas a saber por qué, ni de dónde, ni cómo. Entonces Sí, sí sí. está feo. Está feo. De hecho, es parte de muchas teorías conspirativas sobre control mental y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Híjole, ya me dio miedo. Mm. Pero totalmente, ¿no? O sea, luego estas, pues sí, los efectos que tienen ciertos fenómenos naturales en nuestro
cuerpo, luego a veces son totalmente desconocidos para nosotros y pues sí, ¿no? El, el estar, no sé, expuestos a algo, un entorno que ocasione que nuestro organismo, por ejemplo, tenga vibraciones a partir de frecuencias de sonido de X o Y tipo, pues, híjole, eso, pues, ¿cómo te cuidas, no? O sea, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo sabes si lo que viste es resultado de eso o no? Con tecnología. Con micrófono sí capta frecuencias distintas a las de tu oído. Puedes conectarlo en cualquier momento y hacer una medición de sonido. O En sea, el, sí, pero, pues, por ejemplo, tú dices que en el caso de, de las manifestaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van a traer eso ya a la mano para saber si están siendo víctimas de un ataque como este? es bien curioso porque, por ejemplo, uno de los métodos, bueno, más bien de las situaciones más usadas para este tipo de sistemas es en la piratería. No sé si tú sabías eso. Mm, mm, no, Es todo un tema fascinante una vez que te metes, pero actualmente hay piratería. Sigue habiendo transporte de mercancía marítima no, y ahora claramente pues, no son veleros ni ¿cómo se llaman? Carabelas. Sí, no, carabelas. Ahora son novelas. buques con ¿cómo se llaman? Contenedores metálicos gigantescos. Pero sigue habiendo piratería, principalmente en las costas de África. Eh, Sí, sí, sí he visto esos videos aún. y las medidas contra la piratería en esos casos son más fascinantes porque hay un vacío legal bien curioso porque sucede en aguas internacionales donde pues prácticamente todo está permitido, no hay ninguna legislación vigente, pero se suele convertir en un problema enorme cuando ya entra en algún país porque a pesar de que el pirata te esté atacando, pues es un ciudadano de ese país y tiene derecho a la vida, o sea, no lo puedes asesinar. Ya lo que pasa en aguas internacionales, pues es un tema un poco más oscuro y aparte, pero de los mecanismos de persuasión para que los piratas no tomen la nave es atacarlos con estas armas a distancia. Entre ellas Vale. hay láseres y estas de sonido. Y lo que buscan es aturdir. ¿Y qué es lo que hacen los piratas? Pues ponerse unos tapones de oído. Y ya, Y ya. pero aún así, pues su cuerpo va a estar como recibiendo este estímulo, ¿no? Aunque ellos no lo estén como escuchando o recibiendo directamente por el oído, ¿no? Sí, justo. Y también usan medicamentos como estos del mareo. Porque ¿No? saben que les va a pasar algo así en el oído. Ya. Entonces, hay muchas medidas. Digo, así como hay un avance en tecnología para realizarlo, hay una contramedida para solventar ese ataque, por así decirlo. Sí. Mira, no sabía que se usaba eso para la piratería. Me daría miedo ser víctima de un ataque de piratas. Está bien oscuro todo el asunto, o sea, el saber cómo los grandes corporativos contratan, y no, oye, se podría decir, bueno, contratan mercenarios literal para protección, porque Sí, al pirata pues no le pueden hacer daño en teoría, está protegido por los derechos internacionales, pero en aguas internacionales sí. pues ley del más fuerte. Sí, 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 sí. Sí, está bien turbio, ¿eh? Y luego, pues justamente, ¿no? O sea, se aprovechan muchas veces, pues, de ciertas condiciones, ¿no? De pobreza en las cuales viven estas personas, ¿no? Que son, pues, que se dedican muchas veces a la piratería, más en esta zona del mundo que dices, ¿no? No recuerdo cómo se llama esa parte del mar, ¿no? Que es de las más peligrosas del mundo. Y es al Sí, lado de Somalia, y al lado de Somalia. es el estrecho que se usa para acceder desde el mar Índico, no sé si tenga otro nombre por ahí en esa zona, hacia el Mediterráneo, Sí, para que ¿verdad? todo lo de China llegue a Europa, por ejemplo. Sí, y sí es uno de los lugares más peligrosos, ¿no? Más Del mar. peligrosos, sí, justo, justo. Todo lo que sale o entra por Sí, ahí, se ve en esa situación de piratería. sí, sí. Ahorita me estoy acordando de todos estos TikToks de ataques de piratas con esa música de fondo de yo
No ha de ser Sí, nada bueno, bonito, perdón por definitivamente. ese ruido tan feo. Sí, pero sí, oigan, sí es todo un rollo la piratería. Pues bueno, o sea, en buena medida es una respuesta, ¿no? A la, pues a las actividades económicas, ¿no? Imperialistas, expansionistas, extraccionistas que han propiciado ciertas partes, ciertos lugares, ciertos países, ciertos individuos en el mundo. Pero bueno, y ¿Lo creerías entonces, así? mande. ¿Lo creerías así? Sí, pues porque en buena, o sea, no digo que sea la única razón, ¿no? Pero una de las razones por las cuales creo yo que hay personas que se dedican a la piratería es porque, pues, han sido orillados, ¿no? Pues sí, a tener una actividad que les permita sostenerse, que les permita vivir de alguna manera, que pues resulta ser aprovechándose, ¿no? De la riqueza o intentando quitarle la riqueza que otros individuos tienen, generan o transportan. Ok. ¿Sabías tú que de los primeros piratas, principalmente los ingleses, Ujú. era completamente lo opuesto? O sea, era el gobierno, la corona, Ah, sí, pagando porque te dedicaras a... Oye, estaban asegurados, o sea, todo esto del parche pirata, la pata de palo, ese era el pago del seguro si te pasaba algo haciendo tu actividad de la corona, que era sí, atacar generalmente los navíos españoles. sí, 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 sí sabía que en buena medida eso fue algo de lo que hicieron en primer lugar, pero pues al menos hoy en día no es del todo, bueno, o sea, no sigue siendo así, pues, y pues, o sea, bien sabemos, ¿no? Que muchos lugares de África, bueno, que el continente en general, ¿no? Ha sido pues relegado allí a una orilla, ¿no? A ser solamente pues una fuente de extracción de riqueza y las personas que viven allí han sido pues marginalizadas, olvidadas, violentadas, sus tierras han sido robadas y han sido orilladas a trabajar en condiciones de esclavitud incluso, ¿no? Y pues bueno, o sea, parece, ¿no? Que pues si las personas que te están quitando la riqueza pasan por allá a un lado, pues creo que tiene al menos cierto sentido, ¿no? Bueno, es comprensible ver cómo que se reaccionaría de una manera como esta. No digo que esté bien, solamente digo, pues bueno, o sea, ok, entiendo, ¿no? De dónde puede venir la motivación para hacerlo. Sí, 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 a mí siempre se me ha hecho bien, nos estamos desviando mucho del tema, pero se me ha hecho bien curioso Ah, sí. cómo, cómo un continente como las Américas, en sus 500, poco más de 500 años de historia, haya progresado más que un continente viejo como lo es África con la misma o más cantidad de recursos que se tiene. Ujú. Sí, bueno, con 500 o poco más años de De historia, descubrimiento. Ajá, sí, sí, sí. sí, a partir de la llegada de los colonizadores, ¿no? Colonizadores, sí, sí, sí. Eh, mm, sí, 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 porque pues antes de eso había muchas más cosas, ¿no? Pues nos metemos a todos estos debates, ¿no? De si realmente hubo progreso o algo así. Yo soy muy crítico de ello, o sea, yo pienso que si quienes llegaron aquí en esa época se bañaban menos o eran menos limpios que las personas que vivían aquí, ay, creo que como que mucho No hay progreso que hay progreso. entre o sea, creo que la higiene habla mucho de ello. Bueno, Em, unas por otras. También si te amanecías acá y le daban ganas al sacerdote de tener una buena cosecha y decidían sacrificarte, pues ahí sí hubo un progreso. pero no sé, o sea, eso no necesariamente es negativo, o sea, si esa es la cosmovisión en la que vivo y además ser Ok. sacrificado era un honor, o sea, si yo vivo en esa cultura y deciden sacrificarme, muy probablemente yo hubiese ido con gusto a ser sacrificado. Todo es una cierta opinión hasta que te toca ser el sacrificado, supongo yo. O sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero justo, ¿no? Lo que digo es que, pues, si desde pequeño se te ha enseñado que así es Ujú. y tú estás seguro de eso y lo crees, pues muy probablemente quizá no va a estar chido, ¿no? Vas a decir, ay, híjole, pues mi vida llegó hasta aquí. Seguramente se va a sentir mal y va a haber como cierto deseo, ¿no? O incluso intentos de evitarlo. Pero pues al final de cuentas, si así es como tú crees que funciona el mundo, pues yo pienso que quizá no lo sufres de la misma forma que como lo sufriríamos nosotros
que decimos, híjole, pues eso no está bien, o es así como funciona, ¿no? No sé, no me trago el cuento, siento que es romantizarlo mucho. Es como nosotros ahorita, nos han enseñado gran parte de nuestra educación inicial es todas estas medidas del sistema económico capitalista. Ujú, Y aquí tienes a gran cantidad de la población inconforme con el sistema. ujú. Por más bueno que haya sido el sistema de que te hagan creer que es bueno irte con los dioses, ¿habría algún anarquista por ahí de cómo voy a dar mi vida por esa serpiente que dicen que está ahí, ¿no? Eso no garantiza Ah, que hayan sí. sido felices. Pero bueno, Ah, siento sí, que es seguramente. romantizarlo bastante, ¿no? O sea, es que así creían ellos. Pues lo siguen matando, o sea, sigues dejando de existir. Sí, sí, seguramente había gente, ¿no? Que no estaba de acuerdo, ¿no? Con que se hiciera eso. Pero, pues, no sé, no creo que sea la mayoría, así como no es la mayoría los que eh, creen que los sistemas, ¿no? de producción y de distribución de las riquezas son injustos. Bueno, sí, es una minoría. Completamente de Sí, acuerdo. ¿no? Bueno, sí, nos estamos desviando demasiado. Y bueno, por otro lado tenemos pues ciertos asuntos particulares, ¿no? De la neurociencia y la psicología. Resulta que justo como ya mencionábamos hace un ratito, ¿no? Tenemos el procesamiento sensorial y la pareidolia. Tenemos pues mecanismos neuronales estrechamente relacionados con esto. Tenemos por un lado el giro fusiforme facial que se activa ante patrones ambiguos que recuerdan rostros, es decir, lo que mencionábamos hace un momento. Cuando vemos el frente de un coche, pues inmediatamente debido a que tiene cierta estructura general, nosotros de inmediato lo asociamos con rostros. Y hagan la prueba, ¿no? O sea, volteen a ver incluso cierto tipo de conexiones de enchufes de luz, los que son así como de tres, las dos ranulitas larguitas, que no sé cuál es el nombre apropiado, y la ranura circular en el centro, ¿no? Y de inmediato lo asociamos con rostros. ¿Cómo se llama ese tipo de conexión? ¿Tú sabes? Ay, tiene nombre, es americano a algo, pero no me acuerdo bien. Ok, bueno, ese tipo de conexión, ¿no? Que es muy común. Entonces ahí de inmediato, ¿no? Podemos ver rostros y en muchas otras imágenes, circunstancias y cosas, ¿no? Como lo decíamos bien en los coches. Y pues bueno, justamente eso hace que pues, nosotros andemos viendo cosas que no son en lugares, ¿no? Particulares. Por eso tenemos la corteza auditiva primaria, que pues básicamente propicia que haya patrones espectrales incompletos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues luego a partir de ciertos estímulos muy simples, muy, ¿cómo decirlo? Básicos. Ambiguos, incluso tenues, mande, Bueno, básicos o ya lo dijiste básicos, sí, bien. incluso, no sé si les pasa, ¿no? O incluso a ti, Lalo, que a veces estás en algún lugar, no lo sé, en tu casa, está por allí alguien en tu casa, alguien de tu familia, y tú a veces piensas que te hablaron. Ujú. Y vas y dices, oye, ¿me hablaste? Ah, no te hablé. Y resulta que sí hubo algún ruido, ¿no? Que propició que tú interpretaras eso como un sonido muy Un similar a susurro. cuando se te habla, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Entonces, esto ocasiona que pues nuestra corteza auditiva pues termine, digamos, propiciando, ¿no? O termine ocasionando que los estímulos del exterior se interpreten como siguiendo patrones específicos de estímulos que hemos tenido previamente, cuando pues no es el caso. Sí, 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 o la excusa común es que estaba pensando en ti. Ajá. Sí, sí, sí. Y, pues también tenemos, justo regresando al punto anterior, el umbral de detección de rostros, ¿no? En donde pues al parecer solamente se necesitan dos puntos y una línea para ello, y eso termina ocasionando que veamos, les dije, rostros en un montón de lugares. Ahora, em, resulta que cuando una persona observa imágenes ruidosas, es decir, imágenes muy saturadas de elementos, y pues lo importante aquí sería que sean saturadas de elementos sin orden aparente, pues en estos casos la corteza prefrontal inhibe las interpretaciones erróneas. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente
se imposibilita la detección o la percepción de patrones particulares, ¿no? Como lo pueden ser los rostros. Y ahora, en estados de fatiga o de estrés, esta inhibición pues disminuye en 40 y 60%. Entonces, pensando en el caso de la mujer sonriente, ¿no? O sea, vas saliendo del trabajo bien cansado en la noche, en la línea del metro y todo esto, y pues vas así bastante cansado y te enfrentas a una situación en donde estás siendo bombardeado visualmente por muchas cosas, el ruido, no puedes concentrarte, no le prestas atención en nada en particular, y pues esto ocasiona que no puedas como percibir con claridad las cosas, ¿no? Precisamente a que eso genera, ¿no? Que tengas interpretaciones erróneas de lo que te rodea. ¿Cómo ves? Podría ser, estaba pensando, bueno, ahorita que estaba viendo el fondo, pues confundir algo de la cara de alguien para pensar que esté sonriente, pero pues los testimonios marcan que sí es como una sonrisa muy forzada, que hasta como que deforma la cara, ¿no? Lo llegan a mencionar así. Pienso en alguna situación por el estilo y no se me ocurre que podría ser algo normal o que provoque una sonrisa de este tipo, más que pues esta versión menos atractiva de que sea alguien con problemas mentales, ¿no? Ujú. Eh, o pasándola mal, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, ¿no? O sea, sí es difícil, ¿no? Ver cómo es que alguien podría percibir ese tipo de mueca tan drástica, ¿no? En otra persona. O alguna Ujú. enfermedad, digo, no sé si, igual y estoy mezclando ya ciencia ficción, pero se supone que este personaje de los cómics, el Joker, el Guasón, Ajá. tiene una enfermedad que lo hace reír de la nada, pero según yo no tiene nada que Ah, ver con sí. la sonrisa. Bueno, creo que en alguno de los tantos como versiones, ¿no? Es el que dicen que tiene eso. Es esta enfermedad causada, bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa causada por priones en el cerebro, ¿no? Ok. Que ocasiona que, pues sí, el cerebro se vaya consumiendo, queda casi como esponja y, y pues termine teniendo estos ataques de risa incontrolable, ¿no? Medio maniática. Mira, de todos modos sigue siendo una versión un poco más triste por saber que Sí, esa persona está padeciendo algo así. sí, se llama, creo que algo Hutchins, no recuerdo, pero sí, sí, sí. Pero pues de todas formas, ¿no? O sea, sí, o sea, ese tipo de padecimientos son poco comunes, pues. Entonces, ¿qué tan probable es que sea eso? ¿Qué tan probable es que sea un ente que se aparece y flota 1 metro del suelo? Pues mira, hay 7.000 millones de personas en el mundo, bueno, de hecho más, y pues aparentemente cada una de esas personas tiene espíritu, así que creo que es más probable que haya almas desencarnadas en el mundo de personas que murieron, que priones afectando el cerebro de la gente. Completamente en Eh, contra. bueno, un chiste, no creo que eso que acabo de decir lo dije con sarcasmo, creo que no Ah, se ok. notó el sarcasmo. No, en lo absoluto es más probable algo priónico. Deberíamos de Sí, tener sí, sí. más miedo a los priones de lo que realmente les tenemos. Sí, de hecho, sí. En cualquier momento podemos ser víctima de un prión. En fin. Entonces, por otro lado, tenemos los estados de conciencia alterados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estados como, por ejemplo, lo pueden ser la privación sensorial, ¿no? Es cuando de manera artificial se propicia que una persona no tenga estímulos sensoriales de su entorno. Incluso existen cámaras de privación sensorial. Allí las personas son aisladas totalmente del mundo, ¿no? Y pues eso ocasiona que no perciban nada, que no escuchen, que no huelan, que no vean, que no sientan nada en general. Y cuando se está 45 minutos al menos en una cámara de privación sensorial, pues resulta que el 65% de las personas reporta sensaciones de presencias de entidades de algo, ¿no? A pesar de que pues está en una cámara en donde se está aislado totalmente del mundo. El 40% de las personas reporta escuchar voces o ruidos.
Entonces es su mismo cerebro, ¿no? Ocasionando esas mismas experiencias de voces o ruidos. Y el 25% ve formas luminosas. Entonces parece ser que pues también de cierta manera en ciertas condiciones nosotros podemos inducir pues alucinaciones o experiencias, ¿cómo se dice? Experiencias pues de cosas que no existen allí donde decimos que existen, ¿no? De cosas inexistentes. ¿Cómo es? No sé, siempre he tenido duda de esas cámaras de aislamiento. Eh, Siempre ha rondado la idea de que siempre estamos con los sentidos activos y más bien esto de yo no detecté ningún aroma es más bien ignorar el aroma o pasarlo por alto, ¿no? Es esta analogía de que cuando cierras los ojos no ves y es de no, realmente estás viendo pues, tus párpados y ahí no sé si tú sepas, ¿hay alguna diferencia entre debe de haber testimonios claramente, pero de pe- eh, perder la visión a ver negro, a no ver, pues sí, a no ver algo luminoso, por así decirlo. Ay, no, no te entendí. O O sea, sea, ¿si hay alguna diferencia en qué sentido? Entre ser una persona que definitivamente no ve nada ujú, y ver solamente negro. ajá, o sea, no ver nada o no tener el sentido de la vista. Por ejemplo, Pues, o sea, un ciego de- estaría en esa situación. Pero me imagino que debe de haber una diferencia clara entre una persona que sí veía y ha perdido su vista y hay una clara diferencia de, por ejemplo, nosotros cerrando los ojos y viendo negro o no sí, viendo a alguien que no posee esa señalización de, pues, de estos órganos, en este caso los ojos, que emiten constantemente nuestro sentido. ok. No, pues, o sea, así como de forma certera no sabría decirte, pero sí estoy de acuerdo, o sea, hay como una diferencia como muy evidente, ¿no? Entre experimentar el mundo de esa forma, como una persona ciega o una persona, eh, pues, no sé, con algún problema visual menor, qué sé yo. Pero sí, como dices, ¿no? O sea, si tú eres una persona que no ve de nacimiento, por ejemplo, la experiencia visual no figura dentro del conjunto de experiencias que puedes tener y que tienes, y por ende tú pues, experimentas el mundo de otras formas que no son visuales, pero justamente ni siquiera ven el negro de cuando cierran los ojos. Y la pareidolia aplica, no, o sea, nosotros la conocemos por vista, pero aplica Ajá. absolutamente a todos los sentidos. Sí, claro, claro. Entonces hay otros estímulos sensoriales de otros sentidos que pueden, eh, sí, que se pueden confundir, ¿no? Ujú. Con algo que no son. Sí, sí, a lo que iba y tal vez no estoy hilándolo muy bien, pero es precisamente por eso que le tengo tan poca fe o bueno, se me hace algo extraño cuando mencionan estas cámaras de aislamiento porque siento que bueno, tendrás los ojos cerrados, pero pues estás viendo el negro de tus ojos o bueno, de tener los ojos cerrados. Creo que son como tinas donde te sumergen los oídos y es de no estás recibiendo sonido, pero estás escuchando el líquido tal vez. Ajá. No hay ningún aroma, pero estás oliéndote a ti, al agua, al recipiente que está ahí. Eh, Sí. en teoría estás suspendido, estás flotando, pero estás sintiendo cómo está el líquido en contacto con tu cuerpo. Y cada uno de esos sentidos puede ser, no sé si se diga así, paraidolizado, pues con cualquier otro tipo de estímulos, más la carga cognitiva que ya traigas. Ujú. Sí, claro, ¿no? Y pues eso termina propiciando experiencias, ¿no? Como quien lo dices, de cosas que De no están cosas. allí, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 totalmente. Y justo, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, en la fenomenología, específicamente en esta área de la filosofía, pues resulta que Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, un filósofo del siglo pasado, dice que nuestra percepción nunca es pura recepción de datos crudos, ¿no? Sino que es una interpretación activa de esos datos que llegan a nuestro cuerpo, a nuestro ser, pues. Y él diría que pues lo paranormal puede surgir cuando la percepción se desacopla momentáneamente de estructuras habituales
acoplamiento y de percepción. Es decir, justamente experiencias que tenemos del mundo que resultan ser inusuales, esa inusualidad que tienen, pues justo desentona, ¿no? O sobresale de las experiencias comunes y corrientes, planas o regulares que tenemos y que por ende, pues por eso a veces son catalogadas de paranormal, que son, llevan a tener una experiencia, pues hasta cierto punto a veces eh, no congruente con lo que estamos acostumbrados a sentir. Sí, sí, sí. Y también entender que es bien fácil cualquiera de esos estados propiciables para una pareidolia o para manipular el flujo común de información, ¿no? Entre una persona desde el ayuno, tener diversos niveles, por ejemplo, de azúcar en la sangre por no haber comido. Claro. Una persona que va llegando de su trabajo, como nos pueden ver ahorita nosotros, completamente fatigados. Sí, frito. Será muy, muy sencillo el estimular de una forma poco común nuestros sentidos. Incluso la propia respiración, ¿no? O sea, la hiperventilación causa estragos en la forma en que nuestro cerebro procesa ciertas señalizaciones o ciertos estímulos de nuestros sentidos. Entonces creo que es un fenómeno bien fácil de replicar. Obviamente no sabemos qué consecuencia, qué es lo que vamos a percibir o qué distinto de nuestro entorno vamos a percibir como paranormal, pero pues somos un cerebro en una cubeta, ¿no? Dirías tú, siendo estimulado por diversos factores y esos factores son bien fáciles de manipular. Sí, sí, bueno, en cierta medida sí diría que pues, estamos ahí como, sí, como tú dices, ¿no? Como siendo estimulados constantemente, ¿no? Pero justo, ¿no? Yo iría más como del lado de que si bien estamos siendo estimulados constantemente y a veces esos estímulos pues tienen efectos extraños en nuestra neurofisiología y ocasionan que experimentemos el mundo distinto, no creo que pues seamos como tengamos un papel estático en esto, ¿no? Nosotros activamente andamos por ahí haciendo cosas con las experiencias que tenemos del mundo, con lo que percibimos, con lo que sentimos. Y en buena parte esas cosas que sentimos y percibimos, pues se modifican en virtud de lo que hacemos con ellas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando se tiene sed, ¿no? Cuando tienes sed, eso es una, pues, a veces buena razón, ¿no? Como para pararte e ir al lugar donde tienes el agua y servirte. Pero justo la forma en la que se experimenta la sed no es de la misma forma mientras tú tienes como a tu disposición, ¿no? Como las condiciones materiales, no lo digo en un sentido económico, sino que tienes a tu disposición pues cosas con las cuales satisfacer que incluso te permiten satisfacerla, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pues sí creo yo que se experimenta distinto. Incluso la contextualización, o sea, y con este tema tan sencillo que mencionas como el agua, es bien Ajá, distinto nosotros en nuestra actualidad tener sede, y bien lo mencionaste, no es que sea un tema económico, pero el ir y servirnos agua cuando 100 años atrás eso ni siquiera era una opción, o sea, por eso había tanta facilidad con, por ejemplo, la cerveza, que era la alternativa claro. a mantenerte hidratado en lugar de agua, porque el agua lo más seguro era que murieras por alguna infección. Sí, Entonces se optaba por beber ese tipo de alternativas y a su vez eso provocaba mayor manipulación en nuestros sentidos. O sea, imagínense personas claro. que lo normal era para hidratarte, pues tomarte tu litrito de cheve de cerveza al día, lo que Oh, provocaba que estuvieras pulque. intoxicado por alcohol, ¿no? Entonces, pues claramente habría una disposición a alterar tus sentidos muchísimo más fácil en aquellos años. Y me refiero Claro, a sí. los últimos miles de años. Sí, 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 totalmente. Y ahora, pasando al lado de la filosofía, pues resulta que David Hume, un filósofo importante de esta corriente denominada empirismo, tiene un ensayo ahí muy interesante llamado Sobre los milagros. Él argumenta que siempre es más probable que un testigo se equivoque o mienta a que ocurra realmente algo que no sea congruente o coherente con las leyes naturales, ¿no? Entonces es más probable que, por ejemplo, todas estas personas que dijeron haber visto a la mujer del metro, sonriente del metro,
o incluso más particularmente esta persona que dijo que era pues, como una mujer que estaba flotando, es más probable que ella esté mintiendo a que pues de hecho hubiese visto una mujer que flotaba. Sabemos que pues básicamente eso no sucede. Lo sabemos, pero queremos creer. Así es. También por otro lado, pues está algo llamado carga de la prueba, ¿no? Resulta que pues cuando se afirma que sucede X o Y cosa y es algo difícil de creer porque contradice todo lo que se sabe en cierta área, eso te hace acreedor, ¿no? Si tú eres quien lo dice, eso te hace acreedor de algo llamado carga de la prueba. Es decir, puesto que estás diciendo algo que no es compatible con lo que se sabe y que hasta cierto punto se puede catalogar de extraordinario o de paranormal, anormal o lo que sea, pues entonces se requiere que tengas evidencias igualmente de contundentes o extraordinarias para poder sostener lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Digo, eso aplica para todo, ¿no? A tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Ante situaciones extraordinarias, respuestas o acciones extraordinarias. Sí, 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 totalmente. Y pues bueno, o sea, resulta que al final de cuentas, pues todo esto, ¿no? O sea, el afirmar que, por ejemplo, hay una mujer sonriente, extraña, ahí en la línea uno del metro, que es un espectro, o lo que sea, justo como lo decías en el capítulo pasado, pues, ¿por qué resulta que no tenemos evidencia contundente de cosas como esta, ¿no? Si tenemos ahora a nuestra disposición un montón de recursos que lo facilitarían, pues entonces justamente es ahora cuando podríamos tener esa evidencia extraordinaria para poder sostener lo que decimos que estamos viendo. Sí, sí, sí. Yo solo estaba en la percepción de esas personas, pero pues hay cositas ahí que hacen ruido, ¿no? Dos personas distintas que no se conocen, como el de la señora y el chico que le confirmó que también lo vio. Ajá, Cositas curiosas. claro. Y ahora, ya para terminar, resulta que pues hay como ciertos problemas particulares, ¿no? De aceptar que existen espectros, como pudiera serlo la mujer sonriente del metro. Y es que pues si aceptamos que existen los fantasmas, esto implica que aceptemos la distinción entre mente, o llámese el espíritu, alma, y cuerpo. Entonces eso nos llevaría a caer de nuevo en este dualismo de sustancias, en la idea de que existen dos tipos de cosas en el mundo, como ya lo decía Descartes, incluso también que podemos rastrear por ahí hasta Platón, y básicamente consiste en que pues existe la materia y existen las cosas inmateriales. Mi cuerpo es material y mi mente, mi alma es inmaterial. Entonces, decir que existen los fantasmas consiste en decir que hay algo que sobrevive a la muerte del cuerpo, que es la parte material, y una vez que deja de estar la parte material, la parte inmaterial continúa. No sabemos todavía. No, no, no. Y esto mismo se relaciona directamente con la idea de la identidad personal, ¿no? O sea, si mi cuerpo muere y mi alma se queda, mi mente, mi espíritu se queda, ¿realmente sigo siendo yo? Porque pues quizá yo era yo en función de esta unión de ambas cosas. Y si ya no tengo mi cuerpo y ya solamente me quedé, pues ya solamente se quedó como el aspecto inmaterial, pues quién soy ahora, ¿no? Eso, ujú. Sí, sí, sí. Y pues bueno, hasta ahí llegaríamos con eso el día de hoy. No sé qué piensas. Que es mejor creer que es un espectro a encontrarle un sentido real y una explicación factible a esta mujer sonriente del metro. Sí, 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 es pues más sencillo, ¿no? Decir que es algo así, que asumir, ¿no? La posibilidad de que sea una persona que requiere atención y básicamente esté abandonada a su suerte, o aceptar, ¿no? Que hay personas que básicamente por X o Y razón, muchas veces por cosas que están fuera de su control y que tienen que ver directamente que hay personas que se están enriqueciendo a costa de otras, pues aceptar eso pues es más difícil, ¿no? Porque es un problema muy serio que no sabemos cómo resolver y pues, pareciera más fácil
decir que es un fantasma. Sí, sí, sí. Las respuestas suelen ser sencillas ante estas problemáticas tan complejas y así lo Claro. solemos preferir. Sí, 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 totalmente. Chale, qué triste. Se cayó el capítulo, bueno, en energía. No, pues es que sí, ya. Me levanté hoy a las 5 de la mañana y ya estoy frito. Entonces, ¿qué piensas? Eh, Nada, gracias por escucharnos y llegaron a esta parte del video o del audio. Claro. Díganos qué opinan. ¿Prefieren creer en la mujer sonriente? ¿Creen que deberíamos de hacer una campaña para encontrarla? ¿Les hace dudar la carencia de pruebas en estos años tan llenos de evidencia fotográfica, videográfica? ¿Qué harían si les pasa alguno de estos sucesos como en los testimonios? ¿Cómo reaccionarían? ¿Les gustaría ser quien descubrió la mujer sonriente del metro? Y si no les da miedo, bueno, yo les aconsejaría devolverle la sonrisa. Ay, no manches, eso sí me daría miedo, oye. Un saludito, Yo no me animo. igual y solo una mujer feliz. Sí, pues una persona feliz. Y ya, ¿no? A lo mejor puede ser que incluso tenga alguna especie de condición, ¿no? En su cara, ¿no? O sea, en la Una boca, en la... parálisis o algo así. Ajá, sí, una parálisis, cierto. Puede ser Y solo ya. una mujer bromista. No creo, pero quién sabe. Pudo ser una campaña de una película sobre O maldiciones que te hacen sonreír. sí, puede ser. O mi versión favorita, o sea, puede ser quizá un alien infiltrado. Ya, te desviste mucho, pero bueno. Sí, como Indrid Cold. Bueno, también ese tipo sonría raro, que sí era un alien, según eso. Pero bueno, algún día hablaremos de él. Ok, ok. Pues hasta Sí. aquí. Muy bien, gente. Pues gracias por escucharnos. Y disculpen que nos hayamos o me haya yo particularmente apagado tanto, pero pues ya fue un día largo. Así es. Entonces, pues nada, sean felices. Les recuerdo escucharnos, bueno, escucharnos, más bien seguirnos en todos lados como paralogia.podcast24. Nos encuentran en las redes sociales de esa forma: Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y Amazon Music. Nos encuentran de esa misma manera. Síganos, compartan, denle like, 5 estrellas, bla, 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 bla. Les agradecemos mucho que nos apoyen de esta manera y así podemos continuar haciendo esto. ¿Sí? Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Bye, Bye bye. bye.